y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día, Diego, que recién te conectaste. Bien, bueno, buen día. Hoy vamos a trabajar entonces con los adverbios, ¿sí? Vamos a empezar con este tema y si él nos alcanza vamos a ver naturales, ¿sí? Voy a compartir el video de la explicación, ¿sí? De lo que es un adverbio, que hay distintos, una clasificación de adverbios, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Yo les mandé igual, con la tarea de la semana, les mandé los distintos, el cuadrito con los ejemplos para que ustedes se puedan ver. Y recuerden que a veces hay un montón, ¿sí? De ejemplos y hay un montón de adverbios, pero casi siempre usamos los mismos o no los mismos, sino que, perdón, que dejé de compartir, quería poner otra cosa. Usamos los que usamos casi siempre, vamos a ver hoy, ¿sí? Los que más usamos y los que continuamente vemos escritos tal vez en un texto, ¿sí? ¿Se ve ahí la pantalla, el pizarrón? Les conseguí un pizarrón como si estuviéramos en clase. Bueno, bien, voy a empezar. Igual en el pizarrón va a estar todo escrito lo mismo que dicen, así que si alguno no escucha bien el audio, no se preocupe porque en el pizarrón va a estar escrito, ¿sí? Bien. Ahí lo estoy poniendo. Ahí se está cargando para empezar a verlo. Dieguito, apaga tu micrófono que hay mucho sonido ambiente, amor. Gracias. Bien, ahí estábamos viendo lo que era un adverbio. Esperen que se los pongo otra vez. Ahí está. El adverbio entonces va a ser una palabra que va a servir para modificar a un verbo, que ya estuvimos viendo que eran acciones, a un adjetivo que me va a decir cómo es algo, me lo va a clasificar, sí, que también lo vimos, y también a otro adverbio. Eso es lo que sirve el adverbio. Ahora vamos a ver que ese adverbio, si ustedes ven el adverbio, empieza con ad, como si fuera un adjetivo, y verbio está relacionado con verbio, con verbo, ¿sí? Si ustedes ven la palabra, me está diciendo y me está indicando que va a modificar a ese verbo, a ese adjetivo y ese adverbio que está en una oración, ¿sí? Vamos a ir viendo oraciones, cómo está modificando, como que lo complementa, lo está diciendo. Si yo digo, canté fuerte, ¿sí? No es solamente que cante, sino que estoy haciendo la acción de que está fuerte cantando, ¿sí? Yo puedo decir canté despacio, entonces ahí está modificando el verbo cantar, diciéndolo que lo canté despacio, ¿sí? No solamente me está indicando que canté, sino me está diciendo cómo canté, si fuerte, despacio, lento, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo oraciones. Bien, acá tenemos una oración que dice, yo llegué temprano al colegio, ¿sí? Y antes estaba la oración sola que decía, yo llegué al colegio. Acá en color rojo se agregó, ¿sí?, una palabrita que está acompañando al verbo. En este caso se llama adverbio el temprano, ¿sí? ¿Cómo llegué o cuándo llegué, ¿sí? Temprano, ¿cómo llegué temprano al colegio, ¿sí? Ese temprano es el adverbio que lo está acompañando al verbo, del verbo llegar, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Háganme así con el dedo para saber que lo están entendiendo. Bien. O así para abajo si no lo están entendiendo, ¿sí? Vamos a continuar. Bien, ahí le agregó otra, puso,
Yo llegué temprano al colegio hoy o yo llegué temprano al colegio ayer. Acá también está modificando, ¿sí? Además de que llegué temprano, ¿cuándo lo hice? Ayer o hoy, ¿sí? Me está diciendo en qué momento llegué temprano, ¿sí? O llegué ayer o hoy. Nico. ¿No tendría que ser ayer yo llegué temprano al colegio? No, a ver, muy bien lo que me está diciendo ahí Nico. Si yo pongo ayer llegué temprano al colegio, ahí tengo que poner ayer, coma, yo llegué al colegio, ¿sí? Si yo lo pongo a lo último de todo, está modificando el verbo que está delante, ¿sí? Y también me está modificando al adverbio temprano, ¿sí? Acá el ayer me está modificando al adverbio temprano, ¿sí? Entonces, en la oración me está diciendo y me está actuando como un adverbio de tiempo, ¿sí? Vieron que yo en el cuadrito les había puesto de tiempo, de cantidad, de modo, ¿sí? Entonces, este adverbio de tiempo me está modificando a ese temprano, a ese adverbio que tengo adelante. Viste que al principio en el video decía que también podía modificar a otro adverbio, ¿sí? ¿Entendiste, Nico? Bien. ¿Alguna pregunta acá en esta oración? ¿No? Bueno, bien, vamos con otra. Yo llegué muy temprano al... Bien, acá en la oración esta, el muy está modificando a ese verbo, ¿sí? Fíjense que está adelante y no está atrás como el ayer, ¿sí? Entonces dice, yo muy llegué temprano al colegio, ¿sí? Pero ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que Señor, cambiarla? A ver, Ale. tendría que ser, yo llegué muy temprano al colegio. Muy bien, Ale. Ahí acá, ¿sí? Yo ese muy tengo que ponerlo acá adelante entre llegué, entre el verbo y entre el adverbio temprano, ¿sí? Entonces me va a quedar Y yo profe, llegué muy temprano. Eugen. ¿por qué lo puso así? Y porque ahora nos va a decir que está mal escrito, Ah, para que ustedes entiendan dónde tiene que ir el adverbio, ¿sí? Máxima, ¿habías levantado la mano o no? No, bien, sigo entonces. Muy bien Alejandra, bien Euge ahí indicando también, ¿sí? Bien. El colegio. Yo nunca llegué temprano al colegio. Bien, ahí decía el nunca, también sí, que es un adverbio, yo nunca llegué temprano al colegio, que sí está bien escrito, ¿sí? No, yo no puedo decir yo llegué nunca temprano al colegio, ¿sí? Bien, puede ir adelante o puede ir atrás del verbo. Yo siempre llegué temprano al colegio. Con el siempre también tenemos. Las palabras que se le ha dicho... aunque señor, con el siempre sería, yo siempre llego al colegio. Yo siempre llego, ¿cómo Eugen? Al colegio. Sí, puedo hacerlo en presente o Yo lo puedo siempre hacer. llego temprano al colegio. Sí, y también lo puedo hacer en pasado, Auge. Yo siempre llegué temprano al colegio, como que lo estoy indicando que siempre llegué temprano, ¿sí? No quiere decir que tiene que ser nada más en el presente. Los verbos pueden variar entre presente, pasado y futuro. Los adverbios no tienen tiempo, ¿sí? No tienen tiempo, no tienen persona, no tienen número, no tienen género. Eran como los adjetivos, ¿te acordás que los adjetivos tampoco tenían tiempo? ¿Sí? Entonces, por eso tienen que estar cerca de un verbo, que el verbo sí me va a indicar el tiempo de la oración, quiere decir cuándo lo hice, ¿sí? Viene Euge ahí indicando también. Los cambios son los adverbios. Esperen que se me pausó todo. Bueno, ahora el video, ahí está, ahí arranca otra vez. Si no les pongo el cuadro, que es lo mismo que yo les envié en la clase. Posibles todos estos diferentes cambios son los adverbios. En nuestra definición dijimos que modifican al verbo, al adjetivo y a otro adverbio.
Miremos cómo es que esto ocurre. Tengo la oración, él jugó el partido. Si lo que quiero es modificar al verbo, en este caso la palabra jugó, puedo decir que jugó bien. Bien, acá tenemos la oración que decía, él jugó el partido, ¿sí? Si yo quiero modificar ese verbo, puedo usar adverbios, ¿sí? Como bien, mal, mejor, ¿sí? Él jugó bien el partido, él jugó mal el partido, o él jugó mejor el partido, ¿sí? Acá estas palabritas que están en rojo son los adverbios que están modificando al verbo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en la oración, Mal o mejor. En la oración, Sara es hermosa, si lo que quiero es modificar al adjetivo, expresaría que es muy. bien, acá, ¿sí? Tengo el adjetivo que es hermosa, que me estaba diciendo cómo es Sara, ¿sí? Yo lo puedo modificar a ese hermosa y agregarle un adverbio. En este caso puedo ponerle muy hermosa, ¿sí? Entonces voy a poner, Sara es muy hermosa, ¿sí? Fíjense que está entre el medio del verbo y el medio del adjetivo, pero en realidad ese muy está modificando este adjetivo y no al verbo, ¿sí? Al verbo es, ¿sí? Bien. O demasiado hermosa. Y también puedo poner demasiado, ¿sí? Puedo decir Sara es demasiado hermosa, ¿sí? Finalmente, en la oración mi casa queda cerca, puedo modificar al adverbio cerca, agregando otro adverbio, demasiado. Bien. Acá en mi casa queda cerca. Cerca va a ser un adverbio, ¿sí? Y entonces yo le puedo agregar otro adverbio que va a ser demasiado. Mi casa queda, que es un verbo, demasiado cerca. Ahí me está diciendo que no me queda cerca, sino que es demasiado, mucho más cerca, ¿sí? O muy cerca también lo puedo agregar, ¿sí? Mi casa queda demasiado cerca. Las variaciones generadas por un adverbio pueden ser de. Bien, y acá estaba la clasificación de adverbios que yo les mandé. Puede haber de modo, de cantidad, de tiempo, de afirmación, de negación, de duda y de lugar. Ahora vamos a ir viendo algún ejemplo de cada uno, ¿sí? Modo, tiempo, cantidad, lugar, afirmación, duda o negación. Los adverbios de modo. Bien, los adverbios de modo me van a modificar al verbo o al adjetivo o al adverbio y me va a decir cómo. Voy a hacerme la pregunta siempre de cómo, ¿sí? Y pueden ser bien, mal, así, aprisa, deprisa, despacio, mejor, peor, ¿sí? Hay muchos más acá, hay algunos ejemplos nada más, ¿sí? Así como les mandé en el cuadrito que son algunos ejemplos. Modifican el cómo ocurre la acción dentro de la oración. Por ejemplo, bien, mal, así, aprisa, deprisa, despacio, mejor o peor, entre otros. Acá hay algunas oraciones, ¿sí? No te comprendo si no hablas despacio, sí, acá me está diciendo el despacio, va a ser el adverbio, ¿sí? Además, los adverbios de modo se pueden formar agregando el sufijo. Acá es la actividad 1 que tenían ustedes para hacer esta semana, que tenían adjetivos y yo le tenía que agregar el mente. Si yo le agregaba el mente, ese adjetivo se iba a cambiar y iba a ser un adverbio, ¿sí? De fácil voy a agregarle mente y va a ser fácilmente. De enorme va a ser enormemente. Desgraciado o desgraciada, si le agrego el mente va a ser desgraciadamente. Y de total va a ser de totalmente, ¿sí? Vieron que en la actividad 1 tenían una actividad parecida a unas palabras. Es más, creo que algunas de que están acá de las 4. Ese totalmente es de todas las palabras más o menos. Claro, lo usamos mucho y lo usamos cuando hablamos también, ¿sí? Entonces fíjense en que acá estas palabritas, estas 4, son palabras que ustedes estén usando cuando hablan o cuando escriben y tal vez no sabían que era un adverbio, ¿sí?
Entonces ese adjetivo, que es calificativo, si yo le agrego el mente, se me transformó en un adverbio. Deja de ser adjetivo y pasa a ser adverbio, ¿sí? Bien. Mente a un adjetivo calificativo. Fácilmente, enormemente, desgraciadamente, totalmente. Acá también, perfectamente es de perfecto, ¿sí? Se va a cambiar como perfectamente o de perfecta, ¿sí? Entonces, si yo tengo perfecto, yo no digo perfectamente, voy a agregarlo como perfectamente, ¿sí? Ahí va a cambiar la A por la O, ¿sí? También lo usamos nosotros. Profe, Sí, ya lo paro y te escucho. Y entre ellos tenemos ayer, Sí, Euge. en la tarea uno pusiste un adjetivo que decía cortes. ¿Cómo quedaría con el mente? Cortésmente, Ah, Claro, ¿sí? tal vez confundió cortes con cortar, con el Cortar, como un verbo. verbo, exacto, ¿sí? Pero cortés Hace es un- alguien que es agradable, ¿sí? Que es bueno con otra persona, que lo ayuda, ¿sí? Que cortésmente ayuda a otra persona, ¿sí? Que alguien que es cortés es un adjetivo, ¿sí? Y cortés, como vos decís, sería de cortar, ¿sí? Cortés esa banana, pero en realidad está la tilde distinta, ¿sí? Lo que varía es eso, ¿sí? Bien ahí preguntando y si alguno tenía la duda, ya Eugenia lo ayudó para poder contestarla, ¿sí? Acá tenemos los adverbios de tiempo, fácil, los adverbios de tiempo y siempre los usamos, ayer, mañana, hoy, al rato, ¿sí? Estos son los que siempre usamos y siempre lo van a ver en las oraciones y es muy fácil, ¿sí? hoy, mañana, al rato, más Esto me voy a hacer la pregunta de cuándo, ¿sí? ¿Cuándo estoy haciendo esa acción? Ayer, mañana, ¿sí? siempre, nunca o mientras. Los adverbios de lugar señalan dónde sucede la acción. Este también lo usamos mucho y siempre lo decimos y capaz que no sabíamos que era un adverbio y me está diciendo dónde, ¿sí? Aquí, allá, afuera, dentro, allí, allá, cerca, lejos, ¿sí? Son adverbios que me está diciendo dónde, porque es el lugar, ¿sí? Sonia, Aquí, allá, Sí, Nico. yo el adverbio allí no lo uso. Sí, puede ser, no lo usan mucho por ahí, en algún texto sí lo van a encontrar o cuando escriben, capaz que cuando hablan no tanto, ¿sí? Pueden decir allá, aquí, por ahí, aquí pueden decirlo, ¿sí? Pero en realidad por ahí a veces cuando escuchan o ven algo en la tele algo, allí lo dicen, ¿sí? Euge. es como una palabra delicada, sí, pero allá es como allá, listo. Claro, uno lo usa más, está bien, sí, cuando hablamos por ahí tanto el allí como dicen ustedes no lo usamos el allá, ¿sí? Como el Pero tú, que el tú no lo usamos tampoco mucho nosotros. exacto, como el tú, el vosotros, que tampoco no lo Mm, usamos, ¿sí? pero existen. Existen y también lo van a ver en los textos, ¿sí? Yo no me acuerdo si en el texto que les mandé, el último que tenían que hacer estaba, me parece que sí, pero sí van a verlo en otros textos, ¿sí? Bien, sigo. afuera, adentro, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, alrededor. Ven afuera, acá está en la oración, y las llaves están dentro del cofre, dentro. De cantidad sirven para decir qué grado cuantificable sucede algo, siendo alguno de ellos mucho, muy, poco, demasiado, más, menos, casi, El de cantidad también lo usamos y me va a decir de cuánto, ¿sí? De mucho, de muy, poco, demasiado, ¿sí? Me está indicando de cuánto es. todo, tan o tanto. Me gustas mucho, ven que acá está usado el mucho, ¿sí? Levántate con, lavate con abundante agua, abundante. Expresan la certeza de una acción, empleando La afirmación me va a decir
el sí, el claro, exacto, exactamente y efectivamente. Ven que acá se agregó el mente para que sea un adverbio, ¿sí? De exacto y de efectivo, ¿sí? Que eran adjetivos antes y ahora se transformaron en adverbios. Palabras como sí, claro, exacto, exactamente, efectivamente. Efectivamente, compartiré este video en las redes sociales. ¿Perdí la materia? Claro que sí, por ejemplo. Los adverbios de negación, tal como lo indican su nombre, se utilizan para negar una acción, con palabras como no, También la usamos, la de negación, no, nunca, tampoco, jamás, ¿sí? nunca, tampoco o jamás. El nunca, me he fracturado. Y finalmente, los adverbios de duda ni aclaran ni dan certeza de una acción, siendo los más comunes quizás, Bien, y los de duda son quizás, quizá, probablemente, tal vez, acaso, quizá, probablemente, tal vez. ojalá, también puede ser. Existen también las locuciones adverbiales, que es cuando un grupo de palabras. Bueno, y esto en realidad mucho nosotros en este momento no lo vamos a ver, así que esto es otro tema de que vamos a verlo seguramente o en sexto, ¿sí? O en la secundaria en realidad ya más, ¿sí? Bien, entonces ahí que vimos los tipos y las clases de adverbios que hay, ¿sí? Preguntas, dudas, hasta acá igual se le estuvieron diciendo también mientras mirábamos el adverbio, ¿sí? Si alguno tiene alguna pregunta hasta acá con el tema. ¿Se entendió ahora qué tengo que hacer, sí? Cuando leo la oración, siempre tengo que, nosotros ya fuimos aprendiendo que era un verbo, que era un sustantivo, que era un adjetivo. Si yo sé lo que es un verbo y sé lo que es un adjetivo, voy a poder darme cuenta que esa palabrita que está acompañando al verbo o al adjetivo es un adverbio, ¿sí? Y me tengo que hacer la pregunta, por ejemplo, yo estudié mucho. ¿Cuánto estudié? Mucho, ¿sí? Ese estudie, que es el verbo, ¿sí? Está modificado con el mucho. O yo estudié poco, ¿sí? Entonces, si yo ya sé lo que es un verbo y ya sé lo que es un adjetivo, el adverbio lo voy a poder encontrar, ¿sí? Entonces, si yo todavía no sé muy bien lo que es un adverbo o no sé muy bien lo que es un adjetivo, me voy a confundir con los adverbios, ¿sí? Entonces, por eso estuvimos viendo primero el verbo, primero el adjetivo, ¿sí? Para poder llegar después al adverbio como vimos hoy. Igual vamos a seguir practicándolo, no es hoy solo, ¿sí? Recuerden que siempre seguimos viéndolo, ¿sí? Bien, tengo un juego para hacer antes de que termine la clase, como siempre le digo los viernes, para terminar con este juego. Si no hay ninguna pregunta, voy a pasar con el juego. Igual 7 con el... minutos, ¿llegamos, Meño? Sí, llegamos porque son Vamos, poquitas, Mari. bárbaro. Llegamos y además somos poquitos también nosotros, así que seguramente van a poder participar todos. Bien. Si se carga, llegamos, esperemos, recemos que se cargue el juego, que eso Hay es lo que importante. rezarle a San Internet. Eso es lo importante, que se me cargue el juego. Voy a dejar, ahí va. Iba a dejar de compartir y justo ahora sí lo voy a compartir de nuevo. Ahí está. Euja ahí me parece que está haciendo así con los deditos para que se cargue. La veo, Euge, pidiendo. Este grupo fue el que me pidió esta página para jugar. No me acuerdo si era el grupo de quinto B o quinto A que me pidieron para que también entren ustedes a jugar. Después se las voy a mandar porque hay muchos juegos de matemática, hasta de educación física tienen. De inglés también. Pero no se me carga hoy para jugar. No vamos a tener, me parece.
A ver si se me carga primero solo. ¿Querés que pruebe que entre yo también, señor? Sí, Miremos. te lo paso. A ver. Primero entro acá a ver internet, a ver si... Word Wall, ¿no? Sí. Señala los adverbios y es un fantasmita que tiene al lado. A ver. Voy buscando y te digo si la encuentro. Sí, dale, Mari. Ahí entré.